Las enfermeras ya sabían que algo estaba mal conmigo. Por eso nunca entraban solas a mi habitación. No hablaban, solo estaban ahí, alrededor de la cama, mirándome fijamente. Empezó en mi casa. Nada extraño al principio. Solo momentos raros en los que me quedaba quieto sin razón, como si algo en mí se desconectara por unos segundos y luego volviera sin explicación. Al inicio lo ignoré. Pensé que era cansancio, estrés, pero esos momentos empezaron a repetirse más seguido y cada vez duraban un poco más, como si perdiera partes del tiempo sin darme cuenta. La primera vez que me asusté fue en el baño. Estaba frente al espejo y por un instante mi reflejo sonrió antes que yo. No fue exagerado, solo lo suficiente para saber que no debía pasar. Reaccioné sin pensar. Golpeé el espejo con fuerza. Se rompió al instante. Me quedé ahí, respirando fuerte, mirando los fragmentos, esperando ver algo más, pero ya no había nada. Después de eso, todo se volvió más confuso. Hubo momentos que no recuerdo bien. Ruido, voces, gente hablando. Y lo siguiente claro que tengo es estar aquí. Cuando abrí los ojos, ya estaba en el hospital. No recordaba haber llegado, ni quién me trajo. Solo la luz fría, el techo demasiado blanco y la sensación de que había algo que no debía mirar. Intenté incorporarme, pero mis brazos no respondieron del todo. Tardaron un segundo más de lo normal, como si alguien más tuviera que soltarme primero. Fue mínimo, pero lo sentí. Miré alrededor buscando a alguien, y fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del cuarto, algo estaba de pie, completamente quieto. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Y ya no había nada, pero el espacio donde estaba seguía sintiéndose ocupado, como si no se hubiera ido del todo, como si solo hubiera dejado de mostrarse. Quise ignorarlo. Pensé que era mi cabeza, hasta que escuché un sonido detrás de la cama, algo leve, arrastrándose. No quise mirar, pero sabía que estaba ahí y que no se iba a ir. Me incliné apenas lo suficiente para ver debajo de la cama. No quería hacerlo, pero no podía quedarme sin saber. Y ahí estaba, una persona, acostada, boca abajo, mirándome fijamente desde la oscuridad. No se movía, no parpadeaba, solo me miraba. De repente, sentí que si dejaba de verla, iba a salir. Así que no aparté la mirada. Me acerqué un poco más, tratando de entender qué hacía ahí. Metí la mano para intentar tocarla, pero no había nada, solo el piso frío. Parpadeé, y cuando volví a mirar, el espacio estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Me incorporé de golpe y miré alrededor. Todo seguía igual. Demasiado normal, pero esa sensación no se fue. Ya no era duda, era certeza de que había algo en ese lugar conmigo. Salí al pasillo sin pensarlo. No quería quedarme ahí dentro, pero en cuanto di unos pasos, supe que no estaba escapando de nada, porque eso no estaba en la habitación. Pasé frente a una habitación y me detuve. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una cama y alguien completamente cubierto. No entré de inmediato. Me quedé en el marco de la puerta, mirándolo, pero algo llamó mi atención a un lado de la cama. Me acerqué despacio, más por curiosidad que por otra cosa, hasta quedar frente al buró. Ahí estaba la nota médica. La leí sin pensar demasiado. Paciente 333. Apenas terminé de leerlo, se levantó de golpe, un movimiento seco, directo, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. El miedo llegó antes que cualquier pensamiento.
y me dejó sin reacción por un momento. Retrocedí de inmediato, pero sin apartar la vista, hasta que algo cambió otra vez. Una voz detrás de mí. Volteé y nada. Entonces entendí que quedarme ahí era peor que acercarme. Regresé de inmediato a mi habitación. Antes de entrar, me detuve. Me percaté del número de habitación. Justo al lado de la puerta. Me quedé mirándolo por un segundo. Ya había visto ese número. 333. Me quedé ahí un segundo más, tratando de encajarlo. Apenas entré, algo se sintió distinto, más oscuro, más pesado. El aire no era el mismo. Intenté entenderlo, hasta que escuché un ruido en el pasillo y salí de inmediato, casi sin pensarlo, esperando encontrar a alguien más. Al asomarme al pasillo, lo vi. Había alguien en el suelo y algo encima de él. No era claro, no tenía una forma definida, pero se movía. Se retorcía sobre su cuerpo, como si lo estuviera presionando contra el piso. No entendía qué estaba viendo, pero supe que no podía quedarme ahí, por lo que me acerqué rápido. Fui directo y traté de quitárselo de encima. Empujé con las manos, golpeé sin saber exactamente a qué. Solo reaccionaba. Sentía que si no lo hacía, algo peor iba a pasar. Por un segundo, creí que se había separado. El cuerpo dejó de moverse como antes, pero eso no se había ido. Se desplazó, como arrastrándose, alejándose por el pasillo. No lo pensé, lo seguí. Entró a otra habitación. La puerta estaba abierta y no dudé en entrar detrás. Había otra cama, otra persona y otra vez lo mismo, encima, moviéndose de esa forma que no se sentía normal. Volví a hacerlo, más fuerte esta vez. Empujé, golpeé, traté de separarlo como pude. No pensaba en nada más, solo en quitarlo de encima, en detenerlo. Respiraba cada vez más rápido. No sabía cuánto tiempo llevaba haciendo eso, pero cada vez que lo veía, reaccionaba igual, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer antes que yo. Salió al pasillo otra vez. Esta vez lo vi mejor, más cerca. No era una persona, no completamente, pero tampoco era nada que pudiera entender. Aún así, lo seguí. Corrí tras él sin detenerme. El pasillo se sentía más largo ahora, más oscuro. Cada paso se sentía más pesado, pero no podía dejarlo ir. Se detuvo a mitad del pasillo. Por un momento no se movió, y tuve la sensación de que me estaba viendo. No sabía cómo, pero lo sentí. Me acerqué y volví a golpear, con más fuerza, sin medir, sin detenerme. Solo quería que desapareciera. De pronto, todo quedó en silencio. Ya no había movimiento. Ya no había nada encima de nadie. Solo el pasillo y lo que había quedado después. Fue entonces cuando escuché pasos, varios, rápidos, pero no desordenados, como si ya supieran exactamente a dónde ir. Las enfermeras aparecieron en el pasillo. No corrieron. No gritaron, se quedaron ahí, mirándome, luego miraron alrededor, y después, a mí, otra vez. Intenté decir algo, explicar lo que había visto, lo que estaba pasando, pero las palabras no salieron como esperaba. Ni siquiera yo estaba seguro de lo que había pasado. Se acercaron al mismo tiempo. Sentí las manos sujetándome, sin brusquedad, pero sin duda. Todo se volvió inestable otra vez, y antes de poder reaccionar, no podía verlas bien, pero sí escucharlas. Hablaban entre ellas, en voz baja, decían cosas que no terminaba de entender, como si hablaran de alguien más, no de mí. Lo creímos perdido. Y luego regresó. Empezó demasiado distinto.
Las frases se repetían y cada una pesaba más que la anterior. Intenté recordar lo que había pasado, pero no coincidía. Para mí, había algo más, algo que no estaba viendo ahora, pero que había estado ahí. Quise moverme, pero no pude. Solo sentía el peso, la presión y ese mismo silencio que ya conocía. No sé si lo que vi era real, pero lo que hice sí lo fue. Lo único que pudieron hacer fue evitar que volviera a verlo. Aún sin verlo, sé que sigue aquí. Y sigo esperando que se vaya.